Bendiciones. ¿Cómo estás? Espero que estés bien donde quiera que te encuentres. Es un grato privilegio estar aquí, llegando hacia tus hogares, hacia sus hogares, hacia sus medios, donde quiera que nos escuchen también, en el carro, en la casa, con la familia. Es una gran bendición poder comunicarnos a través de la tecnología. Si te invito a que si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal. Hoy vamos a ver un tema bastante importante que está en el tapete, como decimos. Y es sobre un tumulto que se armó con relación a unas declaraciones del pastor Conran Bine. Lo hemos titulado ¿Pedir cuentas o rebelarse? Antes de seguir, vamos a pedir la bendición de Dios. Amado Dios, muchas gracias te damos por este privilegio. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos des en tu Espíritu Santo a este servidor para que pueda hablar conforme a tu palabra, como así dice Jehová. Y por otro lado, aquella persona que va a recibir este mensaje lo pueda recibir tal como tú me lo has enviado a mí. Y que todos juntos podamos, oh Dios, seguir creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Hoy vamos a ver qué fue lo que él dijo. ¿Quién es el pastor Conran Bine? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo cancelaron? Es decir, cancelaron sus invitaciones. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes apoyan ese tipo de cosas? Te voy a decir algo de una vez para comenzar rápido. Hay personas que siempre están del lado equivocado. Así mismo es. Si usted ve que usted coincide con cierto tipo de personas que lo vamos a mencionar hoy con nombre y apellido, revísese. Son personas, como decíamos en República Dominicana, que tienen que jugar en contra. Si llevan por la derecha, porque regularmente están en el lado incorrecto. Tienen un espíritu de crítica. Tienen un espíritu que no es de Dios. Y no estoy hablando por este caso, sino por una generalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero, ¿quién es Conran Bine? Este señor tiene un doctorado, un PhD, él estudió en Inglaterra. Él es el presidente del movimiento Adventistas Sin Fronteras, del ministerio. Vamos a ir a la página para que así ustedes puedan ver. Fíjense,
Él trabaja en este ministerio, en eso es que se ha dedicado. Pero ahora bien, en los últimos años, él ha tenido una posición firme en contra de los pinchazos. ¿Entiendes? Los pinchazos. Y está correcta, yo la comparto. Y ha sido un arduo crítico sobre eso. Eso es una cosa. Otra cosa es rendir cuenta y otra cosa es rebelarse. Vamos a ver. Sobre los pinchazos, lo que se manejó de 2020 a 2022, en ese periodo de tiempo. Igual menciona el nombre, pero ustedes saben qué pasó de 2020 a 2022. Por el algoritmo de YouTube no lo voy a mencionar. Pero ¿qué pasa? Ahí hubo un periodo de mucha incertidumbre. Vino la famosa solución que hizo la Iglesia Adventista. La Asociación General difirió al Departamento de Salud que estudiaran y al final ellos se taparon haciendo sus recomendaciones, dejando en claro que era asunto de conciencia de cada persona, que no había ninguna disposición, ningún mandato, ni que sí ni que no. Ellos motivaban que lo hicieran, pero lo dejaban. Eso me parece que tiene fundamento. Dejarlo a su propia opinión, a su libertad de conciencia. Pero ¿qué resulta? Inmediatamente comenzó la promoción. Hay que vender eso, hay que promover. Comenzaron los mandatos. Es que si no tiene tu prueba, no trabaja. Muchos adventistas cristianos estaban perdiendo su trabajo. Los gobiernos, oye, fíjense, los gobiernos estaban diciendo, ellos abrieron una ventana, dijeron, aquello que tenga un motivo de salud certificado, que no puedan tener ese proceso, se lo vamos a aceptar. Y aquello que por asunto de fe religiosa. Ahí es que está el asunto. ¿Qué hicieron las iglesias adventistas? Lamentablemente, no se le dieron cartas a los hermanos. Muchos hermanos pasaron trabajo, perdieron su trabajo. Yo conozco una gente, una hermana, tenía como 16 años, muy buen trabajo con el gobierno, pero por esa situación y por su decisión de no hacer nada en contra de su conciencia, pero lo perdió. Y así conozco varios casos. Entonces, en esto, él tiene razón. El doctor Cogan Bean tiene razón. Eso nunca debió pasar. Y hay que pedirle cuentas a los líderes, claro que sí. Todo el que se pone en la palestra pública, ya sea a través de un cargo en una institución pública o de la misma iglesia, tiene que estar dispuesto a que se le pida cuenta. ¿Cómo se rinde cuenta? De mil maneras. Por ejemplo, en la iglesia local, en la junta administrativa que se hace cada año, se llama la junta ordinaria. Ahí se rinde cuenta. Lo normal es que venga todo el departamento y diga, miren, este año se hizo esto, esto, esto y esto. Y lo presente a la grey. Asimismo, las asociaciones, los departamentales, tienen que presentar su informe. Esa es una manera. Pero en esta situación hay maneras de hacerlo. La iglesia es bastante organizada. Y eso está bien. El problema es que muchas veces podemos tener el fundamento correcto, pero los motivos no son los correctos y la actitud tampoco. Un ejemplo son el Waggoner y Jones. Tenían el mensaje de Dios. Y eran unas personas que comenzaron muy bien y terminaron el camino equivocado. De las pocas personas que la hermana White dice, ese mensaje es de Dios, y lo ratificó públicamente, el mensaje de 1888, fueron ellos. Pero ¿qué pasó? Aún teniendo la verdad, se alejaron. Y esto mismo está pasando hoy en día en nuestras iglesias. Estas personas que formaron la apostatía alfa, y que lo que más se entiende de los escritos de hermana White fue que estas personas se perdieron. Waggoners, Kellogg's y Jones. Esos tres, que eran tres eminencias, 2 pastores y un doctor. Aquí estamos viendo que muchas veces se está viendo esa misma actitud.
Entonces, vamos a ver el video de lo que él dice. Hay una traducción en español que no permite. Yo la vi y parece que está conforme al original. Vamos a verla porque a la prueba me remito. La fe que tenemos, no solo la que tenemos como miembros, sino que nuestros líderes lucharán y contenderán por la fe en su esfera de influencia. No basta con ir a la oficina y volver a casa después de 40 horas y quejarte a tu cónyuge. Estás en ese oficio por una razón, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y doy gracias al Señor por cada líder que defiende lo que es correcto, verdadero y apropiado. Les animo a que oren por nuestros líderes, oren por el presidente de su conferencia, oren por el presidente de su unión, para que tengan el coraje en esos momentos ocultos en los que se toman decisiones que nadie ve, y hay mucho en juego. Oren para que puedan tener el valor de hacer lo correcto. Oren por sus líderes porque tienen tareas imposibles. Y cuando ellos saben que la gente está orando por ellos, les da valor y pone viento en las velas de ese barco, y así el barco vaya en la dirección correcta. Así que oren por los líderes de su iglesia. El tercer punto es más polémico. Miren, eso que él dice es correcto. La posición de liderazgo, la presión que se tiene, los pastores a veces no pueden hablar, no pueden decir las cosas. Porque la presión que le hace, entonces muchas veces eso tiene que ver con la conciencia. Servir a Dios o servir a los hombres dentro de la misma iglesia. O sea, hay que orar por esos pastores fieles, que a veces quizás se sientan como Elías, que son los únicos que han quedado. No sé si tú te has sentido así, te has visto así, pero es una situación difícil. Ahora, mira, él lo dice, esta parte controversial, miren estos puntitos. Este siguiente punto. Que si la conferencia general apoya futuros mandatos por encima de la conciencia de los miembros. Esa es una advertencia importante. Sí, la conferencia general en el futuro apoya futuros mandatos por encima de las conciencias de los miembros. Creo que estamos en nuestro derecho de establecer un movimiento paraeclesiástico dentro de la Iglesia Adventista. ¿Qué es eso? Un movimiento paraeclesiástico sería una conferencia de laicos que se reúnen, que pueden organizarse, devolver sus diezmos. Esta nueva junta de laicos que cubrirían toda la división de América del Norte, y luego ese comité asignaría esos diezmos a las conferencias que son fieles a las Escrituras. Y así las conferencias que van se van a la quiebra. Es muy simple. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo en función de la fidelidad a las Escrituras y de si están dispuestos a contender por la fe que nos ha sido transmitida. Bueno, reconozco que cuando tocas la cuestión del diezmo, es un nervio sensible en la Iglesia Adventista. Fíjense, crear un movimiento paraeclesiástico dentro del adventismo, dice él. Un comité laico que maneje los diezmos y van a determinar a cuál iglesia está trabajando conferencia, está trabajando correcto y le van a enviar los diezmos. Fíjense, tenemos la tendencia de querer hacer las cosas como nosotros queremos. Tengo un problema con esto. Y él lo sabe que es contencioso. Porque, primeramente, es decir, crear un movimiento aparte que va a juzgar quién está en lo correcto y quién no. Eso se presta a muchas cosas y mucha manipulación. Entonces tienes tú que para juzgar qué conferencia está haciendo lo correcto para tú darle los diezmos. Ese no son tus problemas. Mira, hay un tema muy bueno, el principio bíblico del diezmo, nuestro hermano Popilo. Yo te invito a que si tú no lo has visto, inmediatamente termina este video, velo. Uno cumple con entregar el diezmo. Dios tiene un alfolí, no 2, ni 3, ni 4, uno. Lo que lo hagan las personas con el uso de ese diezmo es su problema. Le voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús estaba en el templo y vio que venía todo el mundo a dar las ofrendas, vino una viuda y dio 2 blancas. Y Jesús la elogió porque lo dio de todo corazón. Y nos enfocamos en la viuda. Y eso está correcto, perfecto. Pero ¿y el sistema? ¿Cómo estaba el sistema? Y Jesús previamente no lo había sacado con látigo y todo. Le ha dicho, mi casa es casa llamada casa de oración y ustedes la han vuelto casa de ladrones. ¿Y quién manejaba el diezmo? Eran ladrones. No lo digo yo, era Jesús que lo dice.
entonces la viuda perdió su bendición por causa de eso. No, eso no es un problema de ella. En el caso de Ana, en el Antiguo Testamento, 1 Samuel, vemos lo mismo. Los hijos de Samuel eran impíos, eran perversos. Pero aún así ella fue al templo, oró, pidió por un hijo y se lo consagró, se lo entregó allí a ese mal padre, y que se crió con él, con esos hijos, viendo y oyendo todas esas diabluras que hicieron. ¿Y Ana perdió su bendición? No. ¿Samuel perdió su bendición? No. Preocúpate en lo que tú tienes que hacer y deja de estar jugando el papel de Dios. De que quién está haciendo, si el fulano está. No, usted cumple con su diezmo y su ofrenda y punto. Si el tesorero o alguien, alguno de los dirigentes, pastores, son infieles, Dios le va a pedir cuenta. Mire, fíjese, es un tema sensible. Y vamos a darle un poquito más para adelante para que ustedes sigan viendo. Pero el presidente Wilson dijo en su primer sermón: haced que vuestros líderes rindan cuentas. Así que vamos a pedir cuentas a nuestros líderes. Y si se imponen de nuevo mandatos que anulen tu conciencia y la organización nos echa a los lobos una vez más, creo que alguien en algún lugar dará los primeros pasos para establecer un movimiento paraeclesiástico. Y diremos que con los sistemas legales y financieros modernos, no necesitamos la jerarquía de la conferencia, unión, división, conferencia general. Ustedes están oyendo. Comienza bien, pero se fue mal. Mira, este pastor es brillante, es muy inteligente, pero no es sabio. Él cita ese pedacito del pastor Ted Wilson. Ted Wilson ha dicho muchísimas cosas, pero él no más se limita a eso. Establecer otro sistema como el que tiene la iglesia, la organización que tiene la iglesia. Fíjense que en todo esto usted no va a ver una cita de la hermana White. Y yo lo voy a explicar por qué después. Vamos a seguir viendo. Podemos recaudar los diezmos nosotros mismos y asignarlos a las conferencias que son fieles a las Escrituras. Es una idea revolucionaria. Es como cruzar el Rubicón desde la perspectiva de muchos administradores. Pero es lo que podemos hacer como miembros. Porque nuestro actual presidente de la Conferencia General nos animó a pedir cuentas a nuestros dirigentes cuando fue elegido. Y esta es la única forma en que podemos hacerlo. Así que esto podría suceder si la Conferencia General apoya futuros mandatos por encima de las conciencias de los miembros. Para los que no saben, el movimiento Woke, que él habla, ese movimiento Woke, ese Woke Go Broke, ese movimiento liberal que tanto hemos venido atacando, eso está bien, ese movimiento no, pero no es la forma. Es decir, este movimiento es que promueve la ordenación de la mujer, el amor, la comunidad LGTB, que hay que aceptarlo así como ellos son, que ellos están bien, que Dios lo ama así, que no importa. Todas esas tendencias en contra de la espiritualidad. Ese es el movimiento woke, él dice. Español quizás no me conozca mucho, pero en inglés eso es. Y eso es lo que él quiere decir. Es decir, que si te vas por ese lado, quiebras. Eso es lo que él está diciendo. Es migrar a un movimiento de iglesia en casa clandestina dirigida por ancianos y pastores bivocacionales. Ahí es donde vamos a estar cuando la marca de la bestia sea impuesta. Cuando la marca de la bestia sea impuesta, las conferencias no podrán hacer transacciones financieras porque no recibirán la marca de la bestia. Sí, son fieles a las Escrituras. Eso significa que las conferencias no podrán emplear pastores, no podrán emplear maestros, no podrán recibir diezmos y ofrendas. Por lo tanto, las conferencias, cuando la marca de la bestia sea impuesta, serán básicamente historia. La iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, a menudo nos referimos a la jerarquía legal como la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra, la Unión Atlántica, la División de América del Norte o la Conferencia General. Cuando hablamos de la iglesia, como miembros, eso es a menudo a lo que nos referimos. Pero la verdad del asunto es que si el gobierno de Maine cancelara el registro legal de la Conferencia del Norte de Nueva Inglaterra, ¿significaría entonces que la iglesia adventista dejaría de existir en Maine? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Significa simplemente que la unidad funcional donde devolvemos nuestros diezmos y ofrendas para sostener a pastores y educadores, etc.
ya no existiría, pero el cuerpo de Cristo seguirá existiendo. Mira lo que él está haciendo. Lo que él dice suena muy lógico y quizás todos compartamos eso. Cuando llegue el momento de que venga la imposición de la ley dominical, ahí se acabó el partido, serán quitadas las iglesias y todos. Ahí se conocerá quiénes son los verdaderos pastores, los asalariados, de los lobos. Entonces, no va a estar funcionando toda la estructura eclesiástica. Los pastores van trabajando como laicos. Pero miren dónde él va y cómo lo extrapola. Fíjense que él habla de Maine. Maine tiene una importancia histórica importantísima dentro del adventismo. Porque en la parte este de Estados Unidos fue muy fuerte ese movimiento. Pero yo aprovecho esto para decirle, esto que él dijo, lo dijo en el contexto de un campamento laico. Pero fíjense que no fue un campamento laico organizado por ninguna iglesia. Fue organizado por un sinnúmero de laicos. Y mire cómo se destapa. ¿Qué problema trae eso? Que eso desacredita a los laicos. Comentamos en un video anterior sobre el pastor Bohr que la iglesia oficial no lo trajo y un grupo de laicos fieles lo hicieron y lo desacreditaron y dijeron y no lo apoyaron ni nada, a pesar del gran testimonio y todo lo que se ha hecho. Y miren ahora esta gente cómo cogen de irse de la derecha del centro, se fueron totalmente para el otro lado. Presten atención, cuando hayan eventos así, averigüe bien quién está detrás de eso. No significa que usted no pueda ir, no. Si yo hubiera estado en Dominicana, voy a ver al pastor Bohr, es un hombre de Dios, pero tiene que tener cuidado para no caer en estas cosas como este video. Simplemente se convertiría en una iglesia clandestina, lo que significaría que no tiene presencia legal. Así que cuando la marca de la bestia sea impuesta, estaremos en movimientos clandestinos de iglesia en casa, dirigida por ancianos bivocacionales. Los ancianos y pastores son la misma cosa en el Nuevo Testamento. Pero no estamos allí todavía en ese tiempo. La marca de la bestia no está aquí todavía. Somos más fuertes como movimiento y más efectivos en alcanzar a los no alcanzados cuando trabajamos juntos. Bien, hasta aquí esta fue la parte central. Nosotros nos gusta poner las pruebas ahí, para que ustedes vean, lo oigan con sus propios oídos. Que no estamos inventando, cuando nosotros tratamos un tema es por algo. Ahora bien, fíjense que él no menciona una cita de la hermana White. Él estudió en Inglaterra, en Europa. En Europa se ataca mucho a la hermana White. No se menciona el espíritu de profecía, se habla de una historia inspirada. Ahora vemos en Norteamérica que está llegando eso y aún en Latinoamérica. Fíjense que él no cita una sola vez la sierva de Dios. ¿Por qué? Esa puede ser una razón, pero la razón más importante es esa. Si alguien que luchó y se pronunció a favor de la organización fue la iglesia, fue ella, aunque fue víctima. En su tiempo, no es como ahora, eran 2 o 3, incluso después del movimiento 1888, ella fue enviada de castigo para Australia. Vamos a quitar una actitud impía del presidente. Vamos a quitar que esta que nos está haciendo obstáculos. Vamos a quitarla del camino. Es una actitud impía de la Biblia. El que denuncia el pecado, el que me dice las cosas, yo lo quito si no lo oigo. Y ella se pronunció y dijo, pero se fue. Y aún allá como José dijo, Dios me ha enviado aquí. Miren lo que se llama la disciplina. Es que nosotros estamos dispuestos a asumir esa misma actitud. Hay mucha gente que decimos que somos apetistas y que creemos en la hermana White, pero tenemos que copiar esas cosas, esa actitud, esa mansedumbre. Ella no se quedó callada, ella dijo las cosas, pero obedeció. Vamos a ver alguna cita de la hermana White sobre la organización. En Eventos Últimos Días, página 43. A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio,
para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, para retener la propiedad de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la prensa y para muchos otros objetos. Entonces, Pastor Breman, imagínense usted diciendo, no, vamos a hacer algo clandestino. Entonces, ¿a nombre de qué mata a la iglesia, la propiedad y todo? Óyeme, eso, no me quiere extrapolar eso de la marca de la bestia ahora. Esos chantajes y esas cosas, eso no va, con Dios no va. Seguimos. El mismo libro, página 44, evento de los últimos días. ¿Cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxitos en sus esfuerzos para penetrar en este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acentos que no son apoyados por la palabra de Dios? Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Eso está buscando protagonismo, esas cosas no. Hay muchas personas que cambian el diezmo, dicen yo no doy el diezmo en esta iglesia porque no confío en esto y esto, y se lo dan a otros movimientos, se lo envían a pastores, ministerios independientes, club de conquistadores. Óigame, club de conquistadores, Dorca, etcétera, etcétera. Eso no es diezmo, es ofrenda. Esa ofrenda de los pobres es otra una cosa. El diezmo es de Dios y Dios tiene un alfolí. Si usted quiere apoyarlo, perfecto. Yo no digo que no se apoye, apóyelo. Pero para eso está la ofrenda. Usted le da el 10% a Dios y del 90% que le queda, usted distribuye conforme Dios se lo ponga en su corazón y el pacto que usted haga con él. Sigue siendo así el Señor. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos en lo que hemos visto hasta ahora. Miren esta cita. A veces, cuando un pequeño grupo de hombres encargado del manejo general de la obra procuró ejecutar en nombre de la asociación general planes imprudentes y restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía considerar la voz de la asociación general representada por estos pocos hombres, subraya la palabra pocos, como la voz de Dios. Pero esto no es decir que no deban respetarse las decisiones de un congreso de la asociación general opuesto de una asamblea de hombres debidamente nombrados como representantes de todas partes del campo. Fíjense, pocos hombres, ya lo considera, y como quiera obedeció, que hay un orden. Dios permite eso. Dios no apoyó que José fuera vendido como esclavo, pero Dios aprovechó eso para salvar no tan solo a José, sino a toda su familia y el pueblo de Israel. Y la sierva de Dios nos dice hasta para trabajar su carácter. Entonces, fíjense que dice, fue debidamente votado esos representantes, esas decisiones. Ese manual de la iglesia tiene que respetarse. Y vamos a tener un tema sobre la ordenación de la mujer que yo pensaba que estaba ya tranquilo, pero no, eso se ha revolteado. Esta gente hay que darle, no puede estar ni que dando por entendido. No, están trabajando por debajo y vamos a demostrar eso en el próximo tema, Dios mediante. Si no te suscribes, suscríbete, activa la campanita para que te llegue la notificación. En cualquier momento, ¡pac!, lo tiramos. Miren esto, algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Ah, no, yo soy la iglesia, yo no necesito, yo me quedo en mi casa. Oigan, esa es la actitud. Yo soy mi juez y mi conciencia. Pero el Señor me ha indicado en esta obra, no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Dios no trabaja con átomos. Dios no trabaja con personas individuales. Dios te salva individualmente. Te toca ya, pero te trae a su cuerpo. Así que Dios trabaja, un cuerpo organizado. La iglesia bendita es lo más organizado que hay en el mundo. Aún reconocido por las
instituciones no gubernamentales. Yo me recuerdo que cuando vino el ciclón Katrina, me parece, George, el presidente de turno en aquel entonces vio que su propio partido hizo un manejo pésimo y dijo, Iglesia Adventista, ayúdenme. Seguimos. Dios ordenó que tengan autoridad los representantes de su iglesia de todas partes de la tierra cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación General. El error que algunos se hallan en el peligro de cometer estriba en dar una mente al juicio de un solo hombre o de un pequeño grupo de hombres en la plena medida de autoridad e influencia que Dios ha investido en su iglesia, en el juicio y en la voz de la Asociación General, congregada para poner la prosperidad y el progreso de su obra. Es decir, en la unidad, en la multitud de consejeros hay sabiduría, dice la Biblia. Cuando él se le llamó y se le confrontó, dijo, no, yo no estoy haciendo lo del diezmo todavía, que eso no... Que, mire, señores, así como le digo lo malo, yo le digo lo bueno, pero también le presento solución, le presento ese problema, pero ¿cuál sería la solución? Yo entiendo que tiene algunos puntos válidos, hay que protegerse, hay que llamar a cuenta. ¿Cuál sería la solución? La iglesia tiene varias etapas. Si nosotros como hermanos que fuimos víctimas, que fuimos afectados por una situación particular, en este caso, 2020 o 2022, pero puede ser cualquier otro caso, tenemos que pedirle cuenta a nuestros delegados. La iglesia trabaja a través de delegados. Por ejemplo, la junta de iglesia representan a toda la iglesia y le dan cuenta a la iglesia. El pleno de iglesia tiene toda la autoridad. Y así sube de la iglesia local a la asociación o misión. Cada vez que hay una asamblea, una constituyente, manda a sus delegados. Cada iglesia manda a sus delegados. Esos delegados tienen que rendir cuenta. Es increíble en países como Estados Unidos, ese sistema de representación. Esta gente da mejor cuenta que dentro de la misma iglesia. Y esa gente lucha por los intereses de su ciudad por arriba de su partido muchas veces y tienen problemas. Y eso es ser delegado y representante. Porque si usted lo nombra como delegado, no es para que usted hable por usted nada más. Usted tiene que hablar por esa iglesia, representar. Usted va a dar cuenta a Dios por esa iglesia. Usted representa, ya sea en una junta escolar, en la asociación para dirigir, para los dirigentes, en la asociación para la unión y de ahí hasta la asociación general. Entonces, ¿qué? En este caso, ¿cuál hubiera sido? Vamos a crear una propuesta, vamos a llevarlo para el próximo congreso para que se ponga en el manual. Porque no es lo mismo que venga una decisión ejecutiva de la acción general que cuando tenga el manual de la iglesia, pues está votado por el mundo entero. Es decir, mire qué pasó con el asunto de la ordenación de la mujer. Hay un sitio, una división, se llevó allá. Se puso un comité de estudio, se fue estudiando y se votó allá. Entonces lo mismo se puede hacer con esto. Hay muchas personas afectadas de todo el mundo, vamos a llevarlo, que se proteja la libertad de conciencia. No estamos diciendo ni que no lo haga ni que sí lo haga, pero que cada quien se respete y que la iglesia tiene que apoyar a aquellos que deciden ejercer eso, que este es el meollo del asunto. Por ahí es mi sugerencia de que sea un camino a trazar. Ahora, ¿qué dice el manual de la iglesia? Este hombre está en terreno peligroso. Ten cuidado, porque hay una cosa que es rendir cuenta y otra cosa es rebelarse. Él comenzó por rendir cuenta y terminó del lado de la rebelión. Vamos a ver qué nos dice el manual de la iglesia. Aquí lo vamos con prueba, recuérdense. El manual de la iglesia nos dice dentro de los motivos de disciplina, en la página 73, estamos hablando de la última versión. Hay dos motivos que yo quisiera subrayar. El número 10 y el 11. La adhesión o la participación en un movimiento u organización divisionista o desleal. Oiga, es decir, como un movimiento disidente, separatista.
El número 11, la persistente negativa en cuanto a reconocer las autoridades de la iglesia debidamente constituida o negarse a someterse al orden y a la disciplina de la iglesia. Crear un sistema paralelo no es eso. Y eso lo dice el hermano de la iglesia. Y eso sí fue votado. Entonces está en camino peligroso, eso es camino tenebroso. Este hombre puede ser sujeto de disciplina eclesiástica. Él y todos los que siguen con esas cosas. Así que hay que tener cuidado. Ahora, el pastor Moore canceló una invitación. Miren, para los que no saben, en Estados Unidos las reuniones campestres, camp meeting, es algo muy bonito, de las pocas cosas que ellos mantienen de la hermana White que menciona. Aquí en Canadá, en Estados Unidos, eso se mantiene. La hermana White dice sería bueno que nos reuniéramos practicáramos las fiestas de los tabernáculos. Y eso es una semejanza donde se van a un retiro para estar en campañas y hacen el mejor evento en el año, lo hacen ahí, invitan a los mejores pastores, a personas de más renombre, duran 2 semanas reunidos ahí orando. Yo he participado en varios camp meetings en Canadá y cuando es bien hecho, déjeme decirle que es una bendición. Yo fui uno en Nueva Escocia, en toda la costa este, cerca de Maine, del lado de Canadá, y los jóvenes eran tan espirituales que ni parecía a lo que uno está acostumbrado, con las canciones, con los eventos, no tenía que estar atrás. Es una maravilla. Entonces, en esa situación, en ese contexto, Bor, en su Sumi Latino, en su ministerio, él lo invitó. Pero Pastor Bor no es ninguna persona incauta ni novicio. Él investiga a las personas antes de traerte. Si nosotros lo hacemos, imagínate tú, él un hombre que lo viven atacando. Y él invitó al pastor Corran Bay. Pero después lo canceló y la gente le cayó arriba al pastor Bor. No, ¿por qué lo canceló? Lo mismo que te hicieron, mira lo que están haciendo. Y un sinnúmero de personas prestos a hablar. Pero él tuvo un video y lo dijo, aquí lo explicó. Vamos a ponerlo. Hola queridos amigos, el pastor Esteban Bor aquí, presidente de Secret Unsealed en algunos programas de televisión. Tengo un aviso especial que quiero compartir con ustedes. Invitamos al Dr. Corran Bay a hablar en nuestra cumbre anual hace más de un año. En ese momento conocíamos sus puntos de vista sobre los pinchazos y cómo la iglesia manejó la pestilencia 19. Esto no nos impidió invitarlo en ese momento, contrario a los rumores en las redes sociales. La razón por la que enviamos su invitación para hablar en nuestra cumbre no tenía que ver con sus puntos de vista sobre los pinchazos o cómo la iglesia lidió con la pestilencia 19. La razón es otra. Recientemente, en un campamento organizado por laicos en Maine, hizo algunas sugerencias que afectarían la estructura organizativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Norteamérica. Reconoció que su sugerencia era, y cito, polémica. Sugirió que tal vez llegará el momento en que la Grey tendrá que reunirse para una conferencia laica que puedan incorporar miembros que devuelvan a sus diezmos allí y establezcan un comité para asignar el diezmo a las conferencias que sean fieles a las escrituras y de esa manera las conferencias, y cito, que apoyen a la agenda LGTB se arruinen. Muy simple. Fin de la cita. Creemos que por defectuosa que sea esta iglesia, es la iglesia de Dios, y Él tomará medida para corregirla en su propio tiempo y manera. Así que tenemos una política para operar con transparencia y por esa razón les comparto este aviso. Que Dios los bendiga y gracias una vez más por su apoyo a Secret Unsealed. Yo declaro, él está hablando de la vacuna, que ustedes ven 2020, y está hablando y habló, se pronunció sobre eso. Esto fue ahora. ¿Usted cree que Bor no sabía eso? Él lo sabía. Pero con este tipo de herejía que él está mencionando, de lo del diezmo de la constitución, ningún pastor que se respete va a hacer eso. Ni yo, que no soy pastor, yo este tipo de cosas no lo apoyo ni lo soporto.
ni le doy mi apoyo, ni lo invito, ni nada. ¿Cómo yo me voy a estar mezclando con la gente que están en tinieblas espirituales? En ese sentido. Entonces, hay que ser justos, hay que ver las cosas. Y muchos que ahora le quieren hacer, está haciendo lo que le quieren hacer. No, no es por. Hay un movimiento, hay una página muy liberal que le estamos dando seguimiento, se llama Adventist.org. Adventist. Esa página agarró, se llama Adventist Today, agarró la cancelación de Bohr y la puso como en primera plana. Ahora sí apoyó a Bohr, pero vamos a ver en el otro video cómo lo atacaron por el acuso de Potemkin. Cómo le dijeron de todo, hasta sugirieron que le cancelaran las credenciales ministeriales. No te lo pierdas, el otro va a estar candela ese tema. Entonces ahora que no vengan a querer que ponerse de este lado, no. Todos lo conocemos de qué lado que están ustedes. Hay dos personas que le estamos dando seguimiento. Uno es el autollamado pastor Enoch Martin. Verdad oculta número 1. Abraham le entregó el diezmo a una persona, no a una denominación. El texto bíblico, Génesis 14, verso 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14, verso 20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le da el diezmo a una persona, no a una denominación. Cristo mismo, a través de las Escrituras, aconseja. Isaías 51, el verso 2. Mirad a Abraham, vuestro padre. Que vino y metió los 4 pies dentro de la cubeta, como dice, con esto. Pero, ¿quién es Enoch Martin? Él se autodenomina el pastor digital, el pastor de las redes. Para tú ser pastor tienes que tener iglesias. ¿De qué iglesia es pastor? ¿De qué conferencia él es pastor? No lo dice. Yo no lo encontré. Si usted lo encuentra, póngame el link ahí. Yo no lo encontré. Que Dios. No están a mira. Por lo menos el pastor Conrad tiene todo ahí escrito. Tú le puedes dar su seguimiento y puedes ver a esa página, te puedes rastrear. Está claro. Pero este no. Incluso muchos lo asocian con el movimiento de la vara del pastor. Yo no le puedo afirmar porque no tengo la prueba. Incluso dicen que fue borrado, desfraternizado en el 2016 en Guatemala. Si alguien tiene ese dato, lo comparte. A mí no me consta. Pero lo que yo sí sé es que ese hombre que se llama pastor, yo decirme que yo soy pastor, yo tengo que presentar mis credenciales. Por ejemplo, yo estudié Derecho. Cuando yo estudio Derecho me dan lo que se llama licenciatura en Derecho. No es hasta que yo no paso por la orden que la orden me da las credenciales como abogado. Pero si a mí me disciplina la orden o yo renuncio, yo no soy abogado. Yo seguiré siendo licenciado en Derecho hasta la muerte. Pero no abogado. Lo mismo pasa. Pastorado tiene 2 partes. Una cosa es el don profético como anciano. Y otra cosa es el cargo, la representación. Las credenciales se vencen cada 5 años. El campo local te da tus credenciales. Como pastor se la da. Mira, tú eres. Estas credenciales que te autoriza a ti públicamente a representar a la iglesia adventista en este campo local particularmente. Pero este hombre no la tiene y habla, y entonces él habla, y entonces te menciona los diezmos, y está en contra de los diezmos, y menciona citas de la hermana White, pero ¿de cuándo? Desde 1853, desde antes de la organización. Es un solo alfolí Enoch Martin. Te estamos dando seguimiento. No me venga con eso de que
estás equivocado, te pusiste del lado equivocado. Y el otro es este de alerta adventista, que le estamos dando seguimiento, que hace mucha, siempre está del lado equivocado ese hombre. Pero es tan largo que ya por asunto de tiempo no nos da tiempo a verlo todo. En conclusión, ¿qué hemos dicho en el día de hoy? Miren, señores, hay que pedir a Dios la mansedumbre, porque muchas veces, aún teniendo la razón, por la actitud o por la forma en que lo hacemos, eso puede traer más mal que bien. Ya mencionamos algunos casos, como el mensaje de 1888 con el pastor Wagner Jones, y ahora con este señor. Número 2. Tenemos que confiar en la Biblia y en el Espíritu de Profecía. Si usted ve que alguien no le cita el Espíritu de Profecía, póngalo en remojo. Tenga cuidado. Por algo es. Y habiendo tanta luz, vamos a rechazarla. No la vamos a utilizar, teniendo toda esa ayuda. O yo soy más inteligente que la pluma inspirada. Eso es necio. Número 3. Tenemos que ser cuidadosos a quién seguimos y con quién nos juntamos, a dónde vamos. No es nada, aquí no hacemos excepción de personas, puede ser pobre, rico. A los pecadores, Jesús comía con los pecadores, pero Jesús no apoyaba sus hechos. Él no iba a sus borracheras, ni él se puso con los celotes, con esos movimientos rebeldes. Nunca lo apoyó. O sea, hay que tener cuidado. Y recuerden, el diezmo es un principio bíblico. El diezmo es un solo alfolí. El pecador, nosotros se lo entregamos a Dios como parte de nuestro pacto de fidelidad con Dios, y Dios a su vez se lo da a sus ministros. Lo entregamos a través de los canales oficiales, el alfolí, y Dios lo reparte. Pero hay casos, siempre va a haber casos de injusticia, de necesidad. Nosotros podemos también darnos una ofrenda a esas personas. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por esta bendición de poder, oh Dios, tener este tiempo para meditar en los negocios de mi Padre. Mi Dios, necesitamos estar más unidos que nunca. Necesitamos estar unidos en espíritu y en verdad. Danos colirio en los ojos, ese colirio espiritual para poder ver y discernir y estar más cerca de ti y terminar esta gran obra. En el nombre de Jesús, amén.